Dice, se llama flujo laminar o corriente laminar. Es el movimiento de un fluido cuando éste es ordenado o suave. En un fluido laminar, el flujo se mueve en láminas paralelas. Otra les enseño cuáles son las láminas paralelas, sin entremezclarse. Y cada partícula de fluido tiene una trayectoria suave, llamada línea de corriente. Los flujos laminares, el mecanismo de transporte lateral es exclusivamente molecular. El flujo laminar es típico de fluidos a velocidades bajas o viscosidades altas, mientras que los flujos de fluidos de viscosidad baja o velocidad alta a grandes caudales suelen ser turbulentos. Entonces, los fluidos se dividen en dos, el laminar y el turbulento. El laminar, vean las líneas de corriente como van en esta figura, arriba, y en otra figura, abajo. Y el flujo turbulento, acá, vean cómo el flujo tiene como remolinos. Espérenme que alguien quiere entrar. Mariana Citlali. En esta figura, el flujo turbulento está arriba, y en otra figura, el flujo turbulento va abajo. Alguien quiere entrar. Si nos vamos a la siguiente, decía, ¿se acuerdan que decían, por aquí decían laminares, están láminas paralelas? Las láminas paralelas son estas. Esas son las láminas. Suponiendo que fuera una velocidad cero, si las diéramos en forma que estuvieran en reposo. Y se mueven de esta manera como está acá abajo. El laminar y el turbulento como la que está abajo. Laminar arriba, turbulento abajo. Y aquí te dice el laminar, con flujos de láminas a bajas velocidades, mucha tracción con la capa límite, interacción pared y flujo central es parabólico, aquí como está acá, y llegamos a esto. Las moscas deben de ser de un espacio. No sé que tengas un poquito por ahí. No, es que paso yo que sacarte. Bueno, estamos viendo un tubo o una tubería. ¿Cómo se supone que fuera una arteria, como ustedes quieran verlo? Hablando de tubos, estamos hablando de área 1, hablando de arterias, venas, estamos hablando de área 2. Entonces, vean, tenemos un área 1, tenemos un área 2, donde son iguales. Entonces, ahí no hay problema porque las líneas de flujo, si son flujo laminar, pues pasan directamente y no hubiera ninguna perturbación. Pero acuérdense que el área 1 y área 2 es una cierta distancia, y en esa distancia pues existe una cierta velocidad en función del tiempo. Ahora bien, en algunos casos, por acá, aquí está, sí, llamamos gasto a la relación, acá te pongo gasto, relación del volumen que fluye en cierta tubería en función del tiempo, es decir, volumen sobre tiempo. Espérenme que alguien quiera entrar otra vez. En función del tiempo. Esto lo acabo de dibujar hace rato con el 601, creo, sí, 601. Después con el 611. Entonces, quedamos que era volumen entre tiempo, metros cúbicos sobre segundo. El volumen es en metros cúbicos y el tiempo es en segundos. Pero, si tenemos una cierta distancia, de acá hasta acá, y tenemos una cierta área, sería área por altura o por distancia, calculo el volumen. ¿Estamos de acuerdo ahí? Niños, ¿o se están perdiendo? Sí, profesor. Dice, distancia o altura. Entonces, si tenemos una cierta altura y tenemos una cierta área, podemos calcular el volumen. Entonces, el volumen lo podemos representar por área, por distancia o por altura entre tiempo. Pero recordemos que distancia sobre tiempo es igual a velocidad. Entonces, el gasto se puede obtener como volumen sobre tiempo
área a distancia sobre el tiempo o área por velocidad. Ahora bien, ahora bien, estamos viendo esta parte de la arteria, del tubo, como ustedes lo quieran ver, y si nosotros metemos líneas de flujo, es decir, que las líneas vengan así, vean cómo van, como decían, en forma de capas. Y como todas, ahí está. Y es como si fuera un flujo laminar, pero en dado caso de las tuberías o en las arterias, a veces tienen unas ciertas perturbaciones, es decir, en las tuberías puede ser una parte de esta manera. En las tuberías puede ser porque se deforma el sarro, entonces disminuye su diámetro, entonces si disminuye su diámetro, pues el área también se disminuye. En el dado caso de las venas, estas perturbaciones son los excesos de grasa o el famoso colesterol que se les forman. Los excesos grasosos en las arterias o en las venas, por eso a veces dificulta, ¿cómo se le podría decir? El flujo de la sangre pues en las arterias. Vean por acá, por ejemplo, esta línea que estoy pintando, pues ya no podría pasar por acá. ¿Van bien? Esta línea que estoy pintando tampoco podría pasar. Esta está en el límite, que podría pasar, pero esta que está acá no pasa. Esta está también en el límite, esta otra. Pero en realidad, como te dice la ecuación de continuidad, que el gasto 1 debe ser igual al gasto 2, al área 1 por velocidad 1 debe ser igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, lo que está pasando acá es, acá, aquí vamos a poner acá, área 1 por velocidad 1, ¿qué le está pasando aquí al área 3? ¿Cómo es el área con respecto al área 1? Más pequeña. Es más pequeña. Entonces, pero la sangre o la velocidad, déjenme ver si alguien quiere entrar. Estaba yo acá. Quedamos que el área era más pequeña. Entonces, esta línea de agua o esta capa no puede rebotar en la capa de colesterol y regresarse, sino que tiene que hacer un esfuerzo por desviarse y pasar por el área más chiquita. Lo mismo para esta otra, también tiene que esforzarse y hacer una especie de curva y pasar por el área pequeña. Entonces, si el área es más pequeña, la velocidad ¿cómo va a ser? A ver, menor. no, al contrario. En esta área que tenemos acá, mira, en esta parte, la velocidad es continua, es constante. Pero cuando yo llego acá, esta que está por acá en el área 1 es constante, pero cuando llegan al área 2, y supuestamente aquí, el área fuera de 1 y la velocidad fuera de 1, entonces si yo multiplico 1 por 1, me va a dar 1. ¿Estamos de acuerdo ahí? Pero si aquí el área disminuyó la mitad del área 1, en lugar de ser 1, es 0.5, ¿cómo debe ser la velocidad para que me dé una igualdad de 1? ¿Sí me entendieron o no? Sí. Sí, a ver, quedamos que aquí que el área vale 1 y la velocidad vale 1. Entonces 1 por 1 me da 1. Pero aquí como el área se reduce a la mitad, digamos que es 0.5, para que me dé una igualdad de 1, para que sea igual a área 1 por velocidad 1, que es 1, ¿cómo sería la velocidad? ¿O cuánto valdría? ¿Se tendría que multiplicar por 2 o algo así? Por 2, 2 por 0.5 me da 1. Entonces 1 es igual a 1. Entonces, ¿cómo sería la velocidad acá? En el área que está en medio. Sería mayor que la velocidad que está en área 1. Nos quedamos que la velocidad aumenta cuando el área disminuye. ¿Vamos bien? Sí. Ahora bien, yo me voy a esta figura. Esta no me gustó. Esta no me gustó. Esta la acabo de pintar hace rato con el 601. Bien.
Quedamos que aquí había un área, no sé si se acuerden, hace rato le pusimos un área acá, que la voy a pintar de blanco para que se vean, ahí está, y aquí había otra área, un área menor, también la pintamos de blanco, ahí están las áreas. Entonces, quedamos que aquí la velocidad es menor que la velocidad que hay acá. El área es menor y el área es mayor. Ahora bien, ¿cómo serían en función de las presiones? Vamos a poner aquí que esta es la presión 1. La presión 1. Acuérdense cómo se calcula la presión hidrostática. Está dada en función de la altura y la densidad del líquido. Entonces, esto es igual a gravedad, como densidad, gravedad, se me faltó, igual acá está, densidad por altura 1. Entonces, aquí, la presión 2 va a ser igual también a la densidad de la gravedad por la altura 2. ¿Cómo creen que sean las presiones 1 y 2? Presión 1 y presión 2. A ver, estamos hablando de la presión 1 y la presión 2. 611, ¿cómo creen que sean las presiones? ¿Habrá más presión en 2? Hay más presión, entonces se supone, entonces le pongo así. Presión 1 es menor que presión 2. O presión 1 es mayor que presión 2. Vamos a ver. Miren, aquí en esta parte de la tubería, en la primera parte que estoy señalando, las líneas de flujo van despacito. ¿Estamos de acuerdo? A baja velocidad, como lo que vimos en la figura anterior. Hemos visto acá que aumenta la velocidad en la parte más estrecha. Entonces, si yo me voy acá, como la velocidad es menor que la que está en el estrecho que está acá, entonces, en el tubito que está por ahí, en el tubito que acabo de pintar, que está en verde, hacia arriba, entonces el agua sube bastante. Ahí está, subió todo eso. ¿Quién sabe? Vuelvo a hacer mejor. Ahí está. Vamos a suponer que sube hasta ahí. Entonces, la altura es del tubito hacia donde está corriendo hacia donde está fluyendo la corriente. Sin embargo, en las partes más estrechas que les estoy señalando, como va demasiado rápida, no le da tiempo de subir mucho. Y ahí lo tengo, no sube tanto. Entonces la altura 1, con respecto de la altura 2, la altura 1 es mayor que la altura 2. Por lo tanto, como la densidad es una constante, la gravedad es una constante, lo único que depende es la altura, y como la altura 1 es mayor que la altura 2, entonces la presión 1 debe ser mayor que la presión 2. Entonces, esto que voy a borrar estaba mal. ¿Vamos bien ahí? Sí. Sí. Ahora bien, ahora imagínense, déjenme ver si lo puedo buscar rápidamente, porque son 35. A ver, ahí les voy a poner una imagen. A ver, vean esta figura. El niño está regando el césped, pero yo veo que tiene la mano casi en el extremo de la manguera. Y yo supongo que aquí le están tratando de tapar un poquito el flujo de la corriente. ¿Qué creen que esté pasando ahí? Si le mete tantito el dedo a la manguera, ¿qué creen que pase? Va a ser más difícil que el fluido pase y por lo tanto va a tener que aumentar la presión. Aumenta la presión de alguna forma. A ver, vamos a ver, es lo que quiero ver esos conceptos. Déjame ver dónde está. Sale, mira. Aquí lo que pasa es que cuando le ponemos el dedo a la manguera, se supone que nosotros tenemos el concepto de que sale con más presión. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo me voy a la figura que te estoy explicando acá,
Imagínate que esta es la manguera. A ver, te borro esto. Acuérdate que aquí había una reducción del diámetro. Entonces, si yo le pusiera el dedo a esta manguera de esta manera, aquí, así yo pongo el dedo, y le hago así, ¿qué le está pasando al diámetro que está acá? Aquí te voy a poner que este es un dedo, porque si no, ¿qué cosa es? Dedo. Entonces, si yo le pongo el dedo ahí, el diámetro de la manguera va a ser este, y lo voy a pintar en blanco. Ahí está, este es el diámetro de la manguera. Entonces, quedamos hace rato de que si este era 1 y este era 1, y el área se disminuía, el área era 0.5 y la velocidad era 2. ¿Qué le pasó a la velocidad? Aumentó. Aumentó. Si yo me voy a esta figura, si el área está muy grandota, la presión 1 con respecto de la presión 2, quedamos que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, aquí es como si estuviéramos reduciendo el diámetro de la manguera, es decir, esta parte. Entonces, si yo voy acá, la presión acá debe ser menor que la presión de área 1. Si yo me voy al ejemplo del niño que le está poniendo el dedo acá, ¿qué está aumentando? Está reduciendo el diámetro. Está aumentando la velocidad. La velocidad ¿Y la presión? baja. Y la presión baja. Entonces, aumenta la velocidad, pero la presión disminuye. Nosotros tenemos el concepto que cuando tenemos una manguera así, para que llegue más rápido, le ponemos el dedo y decimos que estamos aumentando la presión. No es cierto, lo que estamos aumentando es la velocidad. Ese concepto debe de cambiarnos ahorita, porque es lo que siempre traemos en la mente. No cambia, no aumenta la presión, aumenta nada más la velocidad. Yo creo que me faltan 8 minutos, 7 minutos, vamos a dejar hasta acá. No hay ninguna pregunta, hasta aquí le dejamos.